Ok. Bueno, buenos días. Pues ayer nos quedamos en esto de las juntas restaurativas y les comentaba que cuando se empieza, se agenda una junta restaurativa, hay que tener un guión, no podemos llegar ahí de improvisados a la junta. Entonces, este guión va a ser pues prácticamente nuestra columna vertebral para poder llevar la junta. ¿Qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir tener todo bien organizado desde un principio. Prácticamente es una guía para el facilitador o para la persona que va a llevar la junta. Entonces, en este sentido, tiene que preparar un guión, tiene que tener bien estructurado cómo se va a realizar. ¿Ok? Esto, lo del guión, es prácticamente una herramienta muy sencilla que va a preparar el facilitador para, para tener organizado todo el evento. ¿Okay? El guión le va a permitir al facilitador implementar la reunión restaurativa de manera exitosa. ¿Por qué? Porque no se requiere experiencia para llevar una junta restaurativa. Por ejemplo, en el caso de las comunidades, no necesariamente tienes que ser un mediador, pero sí tienes que estar organizado, tener bien organizada la junta. En el guión vamos a anotar una serie de preguntas abiertas para que animar a las personas a que nos empiecen a platicar. Es decir, que expresen todo cómo se ven afectados y sobre el tema que nos reunimos. Eso es bien importante, porque es bien fácil salirse del tema. O sea, sobre el tema por el cual estamos reunidos, ese daño causado o esa molestia causada, sobre eso se va a llevar a cabo el guión y sobre eso van a versar las preguntas, ¿ok? Y si vemos que alguno de los participantes se sale, en ese sentido lo vamos a regresar. ¿Qué nos ofrece el guión? El guión le va a dar la oportunidad a cada uno de los participantes, tanto la víctima como el ofensor o el imputado, de platicar cuáles fueron, cómo ocurrieron los hechos, por qué ocurrieron los hechos, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones y en un momento dado cuáles son sus peticiones para solucionar el caso. El guión lo vamos a tener estructurado de tal forma que los intervinientes en la junta restaurativa tienen la oportunidad de expresar no solo lo que piensan, sino también lo que sienten, ¿ok? Eso es bien importante, porque acuérdense que aquí la junta restaurativa precisamente de esto se trata, de restaurar, no solamente en lo económico, también en lo físico, en lo moral, en lo psicológico. Entonces, expresar todo lo que pasó y cómo se sienten ante el conflicto para poder permitir cuáles fueron, descubrir todas esas circunstancias importantes que no se exponen muchas veces, pero a través de los sentimientos o emociones se manifiestan y esto nos va a permitir activar esta escucha activa y vamos a permitir que todos los intervinientes puedan expresar todos sus intereses y necesidades para solucionar el conflicto en el que están inmersos o más bien no solucionar el conflicto, sino restaurar el daño causado, porque el conflicto lo vamos a ir haciendo durante la mediación, pero si ya queremos una restauración, entonces en este momento es importante decir, cuáles son sus intereses y sus emociones para que se pueda llegar a una restauración por el daño causado, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer de forma más integral, no nada más, o sea, sí es importante llevar todo el proceso de mediación, pero también es muy importante la restauración, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los criterios para admitir una junta restaurativa? Pues vamos a ver, ay, ya se me fue la imagen otra vez. A ver, chicos, no se ve. Ahí está. Ok. ¿Cuáles van a ser los criterios para poder
admitir una junta restaurativa. Acuérdense que para poder iniciarnos nosotros una junta restaurativa, por el número de casos o por el número de involucrados en el conflicto, también es cierto que existen supuestos para que el facilitador opte por ofrecer una junta restaurativa. Primero, que fíjense los criterios. Primero, que el nivel de emoción de los ofendidos y de la comunidad sean altos, ¿ok? Esto es bien importante porque en el caso de cuando se afecta a la comunidad o se afecta en particular a la víctima, esas emociones tienen que estar muy altas. ¿Por qué? Porque necesitamos que expresen esos sentimientos y esas emociones ante el daño causado para que puedan expresarse, ¿ok? La existencia de otra persona afectada de manera directa o indirecta. Ok, esto es bien importante porque tiene que haber una víctima y un victimario o un ofensor. Si la comunidad es víctima directa o indirecta, eso también es importante. En el caso, por ejemplo, de lo que les platicaba ayer, lo del parque es una víctima directa. En el caso de la escuela era indirecta, pero las personas que estaban causando el daño eran parte de la escuela. El delito es conocido por la comunidad y existen emociones fuertes hacia la víctima y hacia los ofensores. Esto no sé si les ha pasado o lo han visto, pero muchas veces las comunidades quieren hacerse justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque ya los tienen cansados de que ciertas personas que pasan por la comunidad o viven en la comunidad continuamente están atentando hacia la comunidad, ya sea con pintas, con robos, con, no sé, con tirar la basura, con pasar y gritar cosas ofensivas. Entonces, estas emociones están muy altas en la comunidad y quieren muchas veces hacer justicia por su propia mano. En estos casos son muy admisibles estas juntas restaurativas porque vamos a tener un encuentro, la comunidad con la víctima o con las víctimas y el ofensor. Es necesaria una reintegración de los ofensores a la comunidad. Siempre es importante tener en cuenta esto, porque si bien nuestro objetivo principal en las juntas restaurativas es ver a la víctima, cómo está la víctima, cómo se siente la víctima, también es muy importante ver esta reintegración que va a hacer este ofensor hacia la comunidad. ¿Existe interés de la comunidad en el resultado de la junta? Esto es muy importante. ¿Por qué? Por la que la comunidad quiere solucionar el conflicto ya de forma donde ya no quieren verse más agraviados o que haya más conflictos dentro de la comunidad. Que los intervinientes tomen la determinación de participar en la junta y que puedan generar un resultado restaurativo. Esto es importantísimo. Cuando nosotros los invitamos a la junta, normalmente las personas acceden porque ya no quieren que sigan pasando más delitos o que ya no les sigan causando daño. Entonces la comunidad está dispuesta a participar. Y claro, esto es una junta restaurativa, también les vamos a dar todo el formato de reglas, les vamos a decir cómo nos debemos de comportar. Sobre todo aquí tienen que imperar mucho las reglas porque va a haber mucha gente reunida en el caso de la comunidad. Acuérdense que va a estar el facilitador, la víctima, las personas que están a favor de la víctima, el ofensor, las personas que están a favor del ofensor y parte de la comunidad. Entonces tenemos que tener mucho control con esto porque se nos puede salir de las manos. Desde un principio se tienen que marcar las reglas para poder llevar a cabo la junta restaurativa. Uy, ahora no quiere cambiar. Ya empezamos mal, muchachos, porque no quiere cambiar. Ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a disponer los asientos? O sea, ¿cómo se va a sentar las personas que van a participar? ¿Ok? Esto es bien importante. Vamos a hacer en la junta restaurativa, deben sentarse en círculo, sin mesa y sin ningún obstáculo en medio. Ahorita les voy a presentar una figura, pero es nada más una figura representativa para que ustedes vean cómo se van a ir sentando estas personas. Normalmente hacemos un círculo, ¿ok? Y en ese círculo, ahí nos vamos a juntar.
En la mesa, lo que pasa con las mesas, pueden inhibir la expresión de las emociones ya que impiden ver claramente el lenguaje corporal y las reacciones que se experimentan durante el encuentro. Por eso es importante que estemos en un círculo, pero tengo toda la visión hacia la víctima, hacia la comunidad, hacia el victimario, hacia las personas que acompañan ya sea a la víctima y al victimario. Es necesario establecer una ubicación en que los intervinientes, en caso del ofensor y su grupo, se ponen a la derecha y la víctima y su grupo se ponen a la izquierda o viceversa. O sea, no siempre tiene que ser a la derecha, sino que más o menos para que tengan una idea, para que el facilitador pueda manejar estas reuniones de forma más fluida y ordenada. Ok. Imagínense que este es el círculo, o sea, no hay mesa, solamente es un círculo donde en ese círculo alrededor nos vamos a sentar. Del lado derecho o del lado izquierdo va a estar sentada la víctima, dependiendo cómo estén viendo la imagen. Pero mire, el facilitador va a estar de este lado hacia abajo o de frente hacia la comunidad, pero también va a poder ver a la víctima y también va a poder ver al ofensor. ¿Ok? O sea, el facilitador donde se siente tiene que tener la mirada hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia el frente. Entonces, en esta imagen no es una mesa, es un círculo donde alrededor vamos a sentar a las personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos va a dar la oportunidad de observar todo. Vamos a poder observar cómo se comunican y cuál va a ser su expresión no verbal durante esta junta restaurativa porque vamos a querer solucionar un conflicto que se nos está presentando en la comunidad. En la comunidad puede ser la comunidad educativa, puede ser la comunidad donde nosotros vivimos, puede ser una comunidad específica, no sé, por ejemplo, en el trabajo, puede ser una comunidad académica. Entonces, a esto nos referimos en comunidad. Siempre en comunidades se presentan conflictos y muchas personas se ven agraviadas. En ese sentido, nos vamos a sentar y vamos a participar en la junta restaurativa, vamos a exponer cada uno de nuestros puntos de vista, exponer sentimientos, emociones y los intereses que tenemos para que se solucione el conflicto o el daño causado, para que se restaure el daño causado. En este sentido, todos van a poder participar y todos van a dar su opinión y vamos a ir construyendo alternativas para después llegar a un acuerdo de cómo se va a restaurar el daño causado. ¿Ok? En este sentido, nosotros tenemos que tener muy bien establecido nuestro guión. Desde que ya conocemos el conflicto, qué preguntas vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, con quién vamos a iniciar primero, cómo nos vamos a sentar, cuántas personas de la comunidad van a ir, cuántas personas del grupo de apoyo de la víctima, cuántos del grupo de apoyo del ofensor. Tenemos que tener todo esto ya visualizado para que al momento que lo sentemos quede todo bien acomodado, tiene que haber equidad entre las partes desde el acomodo. Acuérdense que desde la recepción tenemos que mostrar esa equidad, ¿ok? Para poder llegar a solucionar esta ofensa que se está causando dentro de esa comunidad, ¿ok? El facilitador puede señalar las sillas o los asientos con una hoja de papel. Esto va a ser parte del control, el nombre de las personas, dónde las va a ubicar y así vamos a evitar que los intervinientes se posicionen de forma arbitraria de la reunión. ¿Por qué? Porque nosotros en el guión ya vamos a tener estructurado, incluso podemos hacer un círculo, es decir, aquí va la comunidad, acá va el facilitador, en este lado va el ofensor y en este lado va la, la, la víctima. Y los vamos a sentar estratégicamente para que todos se puedan ir. Y desde que nosotros organizamos así la reunión, vamos a tener ese control en la reunión para que no se nos salga de contexto y no se nos vaya a desordenar o a salir de control la reunión. Y en este sentido, el facilitador va a permitir hacer
las pautas que ya tiene escritas en el guión y porque ya tiene un orden preestablecido, lo que nos va a ayudar a tener mejor control en el proceso, ¿ok? No podemos llegar sin conocer primero el caso, sin conocer tanto a la víctima como al ofensor. Tenemos que tener toda una información previa para nosotros organizarnos, establecer bien ese guión, establecer cómo se van a sentar para poder iniciar la junta restaurativa. Fases del proceso. Fíjense bien. Primero, vamos a hacer las sesiones preparatorias con los intervinientes, ¿ok? Eso es lo primero. El facilitador va a realizar sesiones con los intervinientes, quien los invitará y les explicará cuáles son los alcances de la junta restaurativa, cuál es la metodología y para intentar despejar cualquier duda que se plantee. ¿Ok? Este es nuestro primer paso. Tenemos que tener estas sesiones con los intervinientes. Ya llegó alguien a solicitar o a denunciar, por llamarlo así, el daño que se está causando o un daño causado dentro de esta comunidad. Entonces ya lo tenemos identificado, ya sabemos quiénes son las personas que están afectadas, ya tenemos la persona o las personas que están causando el daño y también ya tenemos cuál es la comunidad que está afectada. Entonces vamos a identificar todo esto, muchachos, para que podamos nosotros evaluar si podemos llevar la junta restaurativa en la comunidad con una persona de la comunidad que la pueda llevar o, en su caso, solicitar el servicio de alguna institución, en el caso de los centros de mediación, para poder ir llevando esta junta, para que el resultado restaurativo sea bueno y no improvisemos, o sea, no podemos llegar a improvisar como les comentaba antes. Entonces, la primera fase del proceso es tener estas sesiones preparatorias con los intervinientes, la víctima, el ofensor, la comunidad, para poder conocer y también para que ellos sepan cómo se va a manejar la junta. Desde aquí nosotros ya estamos haciendo una para establecer esa junta. Para cuando llegan a la junta, pues ellos ya saben cómo se va a manejar todo, cuando se les va a brindar un tiempo, tiene que hacer todo en orden, nos tenemos que estar acomodados en la disposición que nos haya dicho el facilitador. Entonces, primera fase del proceso, las sesiones preparatorias con los intervinientes. Vamos a evitar el facilitador va a preparar la junta restaurativa y para tratar de evitar sorpresas dentro de esta junta. Porque si no lo organizamos, como les decía, puede que se nos salga todo de contexto, puede haber incidentes, pueden empezar a hablar todos los participantes, pueden empezar no sé, a decir palabras malsonantes. Entonces, por eso es importante estas sesiones preparatorias para que nosotros expliquemos muy bien a los intervinientes cómo se deben de comportar también en la junta para que nosotros podamos tener un resultado restaurativo positivo y seguro. Y sobre todo vamos a crear un ambiente seguro y constructivo dentro de esta junta restaurativa. Ahora, ya dentro, ya que ya preparamos todo, ya hablamos con las partes que van a intervenir en esta junta restaurativa. En la sesión conjunta, o sea, ya fijamos hora, ya fijamos lugar, es todo, ya tenemos todo organizado. Ahora sí, ya llegamos a la sesión conjunta. El facilitador hará la presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión, ¿ok? Brevemente, no nos podemos alargar mucho en el tiempo porque se nos puede también salir de control. Después de que ya se hicieron las presentaciones, ya se dijo cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, ya estamos ubicados cada quien en nuestro lugar, en ese círculo que nosotros lo hicimos, ya sea con sillas o nos sentemos, no sé, en una sala o en un lugar que se haya destinado, la idea es que estemos sentados todos en un círculo, pero sin mesa, acuérdense, sin mesa o obstáculos
que haya al centro, porque esto nos puede distraer mucho. Después vamos a empezar a dirigir las preguntas que ya estuvimos, ya las tenemos nosotros previamente establecidas en el guión. Las preguntas se van a dirigir en primer término al imputado, fíjense bien, al imputado o al ofensor, después a la víctima y en otros casos a los intervinientes afectados por parte de la víctima y perdón, por parte del ofensor. Y luego vamos a darle también el uso de la palabra a la comunidad que hubiese concurrido a la sesión, ¿ok? O que hubiese asistido a la sesión. Primero se le da la palabra o primero se le pregunta al imputado, después a la víctima. Y en ese sentido, si alguno de los participantes de la comunidad, el facilitador ya lo tiene como en su escrito, de darle la palabra o lanzar la pregunta a unos miembros de la comunidad, también se puede hacer. Ya que los intervinientes hubiesen contestado las preguntas del facilitador, procederá a coadyuvar a encontrar formas específicas donde ese daño causado se pueda ser reparado. Y después el facilitador concederá la palabra al imputado para que manifieste las acciones que está dispuesto a realizar para reparar el daño. Y esto para reparar el daño que causó. Y luego, así como los compromisos que se van a asumir y que van a adoptar los intervinientes que participaron en esta junta restaurativa. ¿Ok? Entonces, primero preparamos a los intervinientes. ¿Okay? Tenemos las sesiones privadas o sesiones previas con los intervinientes, con la víctima, con el ofensor, con la comunidad. Ya que tenemos esas sesiones, nosotros como facilitadores vamos a armar o organizar esta junta. Desde dónde se va a llevar a cabo, cuándo se va a llevar a cabo, a qué hora se va a llevar a cabo, quiénes van a intervenir, cómo vamos a cuáles son las preguntas que vamos a realizar para poder llevar a cabo la junta. Ya tenemos todo estructurado. Organizar bien cómo se van a sentar, de qué lado la víctima, de qué lado el ofensor, dónde va a estar la comunidad, dónde va a estar el facilitador. Y ahora sí, ya dentro de la sesión conjunta, cuando ya estamos en la sala para resolver o restaurar el daño causado, empezamos primero con el ofensor o el imputado, después con la víctima, después con algunos miembros de la comunidad, y en este sentido vamos a ir tomando nota para poder tener algunas alternativas, cómo se va a reparar el daño. Le vamos a volver a ceder la palabra al ofensor o al imputado para que manifieste las acciones que está dispuesto a hacer para restaurar el daño, y así como los compromisos que adoptará con los intervinientes o con la víctima o con la comunidad. ¿Okay? En ese sentido vamos a llevar esa junta, esa sesión conjunta de la junta restaurativa. Es muy importante mencionar que en el lugar que se va a llevar a cabo la junta sea un lugar debidamente iluminado, libre de ruidos que puedan distraer a los participantes. Contar con una temperatura adecuada, ya que si hace mucho frío o hace mucho calor, esto también puede distraer a los participantes. En la fecha programada de la sesión conjunta que se presentan los intervinientes, las personas de apoyo y los representantes de la comunidad. Esto es muy importante. En la sesión todos tendrán la oportunidad de hablar y ser escuchados, expresar la forma en que si se han satisfecho o todas las formas de agravio que fue por parte de la víctima para poder reparar el daño. Miren, muchachos, cuando lo hacemos, por ejemplo, estas juntas restaurativas en la escuela, y esto es bien común porque nosotros nos sentamos en el círculo normalmente al centro me refiero, bueno, en un lugar estratégico del círculo
se siente el facilitador, las víctimas y el ofendido, y luego están las otras partes de la comunidad, en este caso comunidad educativa, para nosotros no perder el control de cómo se va a llevar la junta, tenemos por ejemplo, no sé, una pelotita que te permite, eso te va a permitir, que tú tienes el uso de la palabra. Esa es una buena técnica. Entonces se les va a pasar la pelotita o se le va a pasar algún tipo de objeto que no distraiga a las personas cuando van a hablar. Y eso quiere decir que les vamos a pasar el uso de la palabra. Y esto nos sirve también de control, porque sabemos que el que tiene la pelotita o tiene el objeto que estamos utilizando en ese momento, solamente esta persona puede llevar a cabo o solamente esta persona puede tomar el uso de la palabra. Entonces, esto es importante mencionarlo porque sí se puede utilizar este objeto y nos va a servir de nosotros como facilitadores para poder llevar a cabo la junta. Ahora, la construcción del acuerdo y del cierre en la sesión. Después de haber sido escuchado todos los intervenientes, el facilitador tendrá un espacio para esta negociación entre las partes. Del acuerdo, va a haber algunas sugerencias que se empezaron a hacer durante la junta y vamos a retomar todas esas sugerencias para que ese acuerdo sea muy satisfactorio para todos. A través de este acuerdo reparatorio, el facilitador deberá seguir los lineamientos establecidos en la materia. En los acuerdos reparatorios, compañeros, es, por ejemplo, en la junta, cuando es una junta restaurativa en una comunidad, pues se establece, se hace un acta donde se levanta la sesión y se escribe cuándo se llevó la junta, dónde se llevó la junta, todos los elementos mínimos como ya lo habíamos visto, por ejemplo, en la sesión de mediación. Y aquí es bien importante que escribir o redactar lo que la víctima expuso, lo que el agresor expuso, las alternativas que se dieron y al acuerdo que llegaron en este sentido para reparar el daño. ¿Ok? Ahora, dependiendo de la materia, es como se va a redactar el acuerdo reparatorio. En materia penal, el acuerdo reparatorio es más formal. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya estructurados, en caso de que se lleve el acuerdo reparatorio, pues los tiempos, los límites, todo esto para que, les digo, dependiendo de la materia va a ser el tipo de acuerdo que vamos a hacer, pero en todos los acuerdos se tiene que manifestar a qué llegaron o cuál va a ser o cómo se va a reparar el daño causado por parte del ofensor, ¿ok? Que firma el facilitador, firma la víctima, firma el ofensor y algunos intervinientes de la comunidad. Y también, o sea, aquí en el acuerdo de cómo se va a reparar el daño, pues se tiene que establecer muy bien cuándo se va a reparar, cómo se va a reparar, quiénes lo van a reparar, todo, que quede bien claro esta construcción de este acuerdo para que se pueda cerrar la sesión, incluso establecer una nueva reunión o una nueva junta para ver si se cumplió con este acuerdo reparatorio y que la comunidad esté satisfecha. ¿Okay? Vamos a dar un tiempo para que se cumpla o se repare el daño causado y en este sentido ya podríamos cerrar lo que es la junta restaurante. La reparación del daño se puede comprender independientemente de las siguientes formas de reparar los daños. Primero, la parte más importante de cuando nosotros queremos reparar un daño, hay que reconocer la responsabilidad y la formulación de una disculpa de la víctima al ofensor, ya sea en público o en privado. Esa sería una forma de cómo podemos interpretar el daño. El compromiso de no repetir la conducta que está haciendo este ofensor en la comunidad. Y el plan de restitución puede ser en caso de que hubiera un plan de restitución económica o en especie,
vamos a hacer el acuerdo, acuérdense, tiene que estar bien establecido cuándo y cómo se va a llevar esa reparación del daño para que se pueda cerrar la sesión. Ok. Eh, Podemos hacer varias formas de reparación del daño. Vamos a verlo aquí más adelante. Bueno, tipos de justicia restaurativa según el daño causado. Primero, puede haber una restauración psicológica. En caso que las personas se vean muy afectadas y que tengan, no sé, miedo, ansiedad, ira, culpa, angustia, todas estas cosas que nos afectan o que afectan psicológicamente, puede ser este tipo de restauración. ¿Cómo se va a dar esta restauración? Bueno, pues ya sea que tengan mm, consultas con un psicólogo y en el caso de que sean así, que tenga que ir a un psicólogo, que tenga que ir a terapias con el psicólogo, bueno, pues el que causa el daño tendrá que pasar por los gastos de estas reuniones que se van a tener con el psicólogo o de estas consultas con el psicólogo. Entonces, la reparación del daño va a ser en este sentido, que todas las sesiones con el psicólogo van a ser pagadas por el ofensor y se va a estructurar muy bien cuándo se van a dar, cómo se van a dar, cuáles son los costos, cuál va a ser el médico, perdón, el psicólogo que los va a atender. Todo se tiene que dar en esta restauración psicológica. En caso de que sea algo ya médico, va a ser también. Todos los gastos que se lleven a cabo los va a tener que reparar el ofensor o el que causó el daño. El perdón podrá ayudar a las víctimas a no sufrir más porque también dentro de esta restauración psicológica puede ser que se pida una disculpa o se pida un perdón. Entonces, en este sentido, también puede aplicar aquí el perdón o la disculpa, ya sea pública o en privado, para que se pueda restaurar el daño causado. Muchas veces, como les digo, no necesariamente se tiene que reparar un objeto. La idea aquí es reparar a la víctima y vamos a ver siempre sentimientos y emociones de la víctima en el caso de que la víctima se sienta muy afectada, ya sea en el lado psicológico o también en el lado médico. Y una de las cosas donde aplicamos esta restauración psicológica es el perdón o una disculpa y se va a determinar si el perdón se va a solicitar público o privado o los intervinientes lo van a especificar y en ese sentido se va a llevar a cabo. ¿Okay? Otro tipo de restauración es la física y la moral. Ok. Una restauración física, bueno, pues es una restitución económica por el daño causado. Reparar todo el daño causado. No sé si se quebró algo, se echó a perder algo, si se perdió algo. Todo esto va a ser una reparación física por el daño causado. ¿Ok? En caso de que sea una restitución moral, bueno, pues aquí en estos casos también procede una disculpa o el perdón a las víctimas en la comunidad por el daño causado. Todo esto va a depender de cómo la víctima se sienta ofendida y cómo ella quiere que se repare el daño. Porque a lo mejor nosotros estamos pensando, bueno, pues ya con un perdón o con una disculpa, pues a lo mejor para una persona puede aplicar, pero no para todas las personas aplica. Va a depender mucho de esos sentimientos y esas emociones de las personas. Okay, como les platicaba lo de la bolsa de ayer de la señora, de que, pues sí, pero me asusté y a mí, ¿quién me va a quitar ese miedo de ir? Todo eso va a depender mucho de la víctima a la que se le causó el daño. Entonces, dependiendo del daño causado a la víctima y que lo que la víctima solicite para reparar ese daño, en ese sentido va a ser una reparación psicológica, una reparación física o una reparación moral. En el sentido de la reparación moral, va mucho o muy vinculado con los usos y costumbres de las personas,
sea, pues que le faltó al respeto o que se sintió mal porque la ve mal o cosas así. Va a depender mucho de cómo la víctima esté actuando o se sienta dañada en este sentido, ¿ok? Nosotros podríamos decir, lo podemos reparar así, pero va a depender mucho de cómo que solicite la víctima para que se le repare ese daño. Otra forma de restaurar, bueno, pues es esta restauración legal a través de que dice, bueno, pues que cumpla su sentencia o que cumpla, no sé, trabajos a la comunidad, vaya a depender. Si la víctima dice, no, yo quiero que lo que legalmente sea juzgado y que en el acuerdo reparatorio él haga trabajos a la comunidad o que esté detenido, no sé, en un centro de readaptación social o que esté en prisión los fines de semana. Les digo, va a depender mucho del delito causado, de cómo la víctima se siente dañada y el tipo de reparación que quiera la víctima. Por eso se hacen estas juntas. Cuando se hacen estas juntas, el acuerdo reparatorio muchas veces va más hacia el lado psicológico, a lo económico y a lo moral, más que a esta restauración legal. Pero también se da esta restauración legal. Ahora, si nosotros ya estamos en un proceso legal y estamos en una mediación penal, sí hay esta junta restaurativa, pero cuando ya estamos en un proceso penal, no exime o no exenta a la víctima de cumplir con la acción de la justicia que se está llevando a cabo. Aquí la idea es que se repare el daño y que el ofensor siga con su proceso legal, en los casos que así se decide. Y en el acuerdo reparatorio se escribe, el ofensor va a seguir con su proceso legal, como ya estaba establecido por el juez, pero sí queda la reparación del daño a la víctima. En este sentido se dan las juntas restaurativas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno, ahora vamos a hablar otra forma de llevar estas juntas restaurativas es círculos familiares. Hay dos formas de llevar los círculos. Es muy parecido a toda la preparación de lo que son las juntas restaurativas. O sea, tenemos que tener también ya toda una estructura y toda una organización. Ok. En los círculos restaurativos familiares hay dos formas de llevarlo a cabo, dependiendo cómo va a ser la intervención. Pueden ser secuenciales o no secuenciales. ¿Ok? Secuenciales es que nosotros vamos, en este círculo, vamos a ir avanzando con una secuencia, primero tú, luego tú, así, en un orden, para que todos puedan exponer, pues exponer todos estos sentimientos y estas emociones. Y en las no secuenciales, pues se va a empezar, se va a dar el uso de la palabra y no van a tener una secuencia para hablar en el caso en los círculos de familiares. ¿Cuál es la recomendación más conveniente? Que sea secuencial. ¿Por qué? Porque vamos a tener un orden al momento de que las personas están hablando y vamos a seguir ese orden y no se nos van a distraer ni se nos va a descontrolar el círculo. Es muy parecido a las juntas restaurativas, pero estos van a ser exclusivamente de familias, familias que se ven afectadas por algún miembro de esta familia y que quieren que reparen el daño en ese sentido. Los círculos no secuenciales, el diálogo no está estructurado y el facilitador se encargará de señalar el turno o dar el turno a las personas de los intervenientes. Por eso les digo que en estos círculos familiares lo más conveniente es hacer este orden secuencial en el círculo y va en ese mismo sentido. Vamos a restaurar el daño por el daño causado por alguno de los miembros de esta familia para que se pueda restaurar. Y en aquí que vamos a restaurar el daño causado y vamos a restaurar la relación de convivencia que tienen esta familia
que normalmente estos círculos se nos va a dar. ¿Ok? Estos círculos familiares tienen un enfoque importante. Es que estos miembros de esta familia, con el apoyo del facilitador, les va a permitir que puedan establecer un diálogo y este diálogo tiene por objetivo llegar a un acuerdo, como nosotros lo hemos estado planteando. Las juntas restaurativas tenemos, nuestra finalidad es llegar a un acuerdo de cómo se va a reparar el daño causado, ¿ok? Y cómo se va a reparar, cuándo, dónde, a qué hora, qué día, cuál va a ser el plazo. Todo lo tenemos que hacer. Lo vamos a proponer, lo vamos a dejar por escrito y lo vamos a firmar. ¿Por qué? Porque esto le va a dar seguridad también a la familia de que se cumpla. Esta dinámica del círculo restaurativo familiar es muy igual a las juntas restaurativas. Los presentes van a estar representados por la familia, tanto como la víctima como el ofensor. En los círculos familiares se consiente que todos los implicados sean escuchados. Y eso es bien importante. Todos los que van a participar en el círculo deben de ser escuchados. Se les debe de dar el uso de la palabra para que también expresen sus sentimientos, emociones y necesidades que quiera cada uno para que se pueda reparar ese daño. Esto va a ser la oportunidad para que todos escuchen y todos se puedan expresar, porque muchas veces en los conflictos, cuando se causa un daño, no le damos oportunidad a todas las personas. Estos círculos, esta es la finalidad, de que todos puedan expresar ese daño que se causó y se pueda reparar. ¿Cómo vamos a reparar el daño? Pues se va a tomar un acuerdo para que se pueda reparar el daño utilizando siempre técnicas como la escucha activa y para poder vincular toda este encuentro, que va a ser un encuentro muy profundo en la familia y ellos van a proponer de cómo quieren que se repara el daño por parte del ofensor, que también es miembro de la familia. Entonces, en este sentido, se van a llevar a cabo los círculos familiares. Estos son juntas restaurativas donde participa la comunidad, pero hay círculos familiares muy específicos cuando se tiene conflicto de un daño causado dentro de una familia. Ahora sí, ya vimos las juntas restaurativas, y en las juntas restaurativas no necesariamente tiene que ser un facilitador. En los círculos familiares, la recomendación es que sí sea un facilitador o un mediador que pueda llevar a cabo estos círculos para poder restaurar el daño causado en esa familia. En el encuentro víctima-ofensor, aquí normalmente se da cuando se da después de la mediación penal. Esto es hacer justicia sobre el delito que se causó y sobre todo que el encuentro, la víctima y el ofensor tienen la oportunidad de dialogar sobre el conflicto y en este caso aclarar dudas de sentimientos y emociones o percepciones de acuerdo al delito cometido. En el encuentro víctima-ofensor, son muy frecuentes que se aclaren estas ideas que se puedan tener o estas falsas ideas que se puedan tener de cómo sucedió el delito. En este encuentro víctima-ofensor vamos a aclarar que no siempre el delincuente es una persona que cometió un delito doloso, ¿ok? Normalmente, o sea, es un delito doloso, ¿ok? Pudo haber sido circunstancial cuando se comete este daño o no. Pero sí es importante tomar en cuenta que no siempre el ofensor es un delincuente. ¿Ok? Ahora, para que se pueda llevar a cabo el encuentro víctima-ofensor, tenemos que cumplir 3 requisitos bien importantes. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el encuentro víctima-ofensor hay un daño causado y ese daño puede ser un daño muy relevante.
en el caso, por ejemplo, de la muerte de alguno de los familiares de la víctima, como les había dado el ejemplo de estos dos muchachos que eran muy amigos y cuando le enseña la escopeta lo mata uno al otro, pero el muchacho no era delincuente, fue un accidente. Entonces, en este sentido, para que nosotros podamos llevar a cabo este encuentro víctima-ofensor, tenemos que cumplir con estos tres requisitos bien importantes. ¿Ok? Nosotros como facilitadores los tenemos que tener bien claros. Primero, aceptar o negar la responsabilidad por parte del ofensor del delito cometido. Muchas veces dicen, sí, soy responsable del delito que cometí, pero también a veces dicen, es que yo no lo cometí. Me fui víctima circunstancial y a mí fue el que me detuvieron. Disponibilidad de la víctima y el defensor para participar en este encuentro restaurativo y valorar que sea un encuentro seguro para la víctima con el ofensor, porque acuérdense que como los sentimientos son muy fuertes y normalmente estamos dentro de un proceso legal, cuando nosotros tenemos estos encuentros víctima-ofensor, estamos en un proceso legal, entonces puede haber una serie de sentimientos desbordados. Por eso tenemos que valorar que el encuentro sea seguro de la víctima con el ofensor. ¿Ok? Las partes deben estar bien informadas sobre el procedimiento, que su participación sea voluntaria. El facilitador deberá preparar muy bien a las partes y garantizar la seguridad de las partes. ¿Por qué? Cuando se da el encuentro víctima-ofensor en un proceso legal, normalmente el que va a estar presente con la víctima y con el ofensor va a ser el facilitador. No va a haber una presencia, por decir, de la policía o de guardias. Van a estar a la expectativa por alguna situación que se pueda presentar. Cuando se prepara este encuentro víctima-ofensor, recuerden que debemos estar preparados para todos, desde que haya un psicólogo, un médico, inclusive ambulancias, porque dependiendo de este conflicto, y también la parte de lo que es estos guardias de seguridad que en un momento dado los podamos necesitar. Pero la idea es que cuando haya este encuentro víctima-ofensor, que ya nosotros como facilitadores preparamos este encuentro y ya hicimos una serie de preparativos. Ya hablamos con la víctima, ya hablamos con el ofensor, ya vimos que podemos tener un encuentro seguro, ya están de acuerdo en encontrarse. Si uno de los dos dice, sí, sí nos encontramos, y a la hora de la hora uno dice que no porque no se siente preparado, no se lleva a cabo el encuentro. Porque acuérdense, esto es completamente voluntario cuando podemos encontrarnos. También es face to face, o sea, cara a cara. También lo podemos encontrar así el término, porque se van a encontrar cara a cara tanto la víctima con el ofensor. Y van a ser ellos dos nada más. Aquí no va a haber comunidad ni representantes, va a ser la víctima, el ofensor y el facilitador. Entonces tenemos que crear todas estas condiciones para poder llevar a cabo el acuerdo, que se establezca el diálogo, que se esclarezcan y se expongan todos sentimientos, todas las emociones y también se puedan hacer una serie de alternativas de cómo reparar el daño causado, ya sea una reparación legal, ya sea una reparación psicológica, moral, física o económica. Va a depender mucho de la víctima, de sus necesidades de reparación del daño. En el sentido de la reparación moral, si se da y se otorga el perdón al ofendido o al imputado, la parte, o sea, la víctima, va a decidir si el imputado sigue con el proceso legal o no. Puede haber una reparación del daño moral
pero el ofensor va a continuar con su proceso legal, que es por el daño que él causó o el delito que él cometió. La idea de estos encuentros es reparar el daño a la víctima. Y esto no lo exenta de esa reparación legal que tenga que tener el imputado en los procesos donde ya están procesados y que se les da la oportunidad de tener este encuentro víctima-ofensor, pues para aclarar toda serie de circunstancias, dudas y sobre todo acuérdense nuestro objetivo en estos encuentros es la reparación del daño causado, ¿ok? También en este modelo, que también se conoce face-to-face mediación, los intervinientes en estos encuentros, o sea, la víctima y el ofensor, lo más importante es la voluntad de la víctima y del infractor de tomar este procedimiento. Se caracteriza no por la presencia judicial, sino porque va dirigido por un experto o un facilitador. En estos encuentros, víctima ofensor, el facilitador o el mediador tiene que ser experto, tiene que ser persona que conozca bien el procedimiento, ¿ok? No podemos improvisar con que, cualquier persona no. ¿Por qué? Porque acuérdense que las condiciones no están así como que muy tensas, entonces va a ser responsabilidad de cuando se tome un acuerdo del facilitador llevar este encuentro de la mejor manera posible y sobre todo que sea un encuentro seguro para la víctima, ¿ok? En este modelo de mediación penal se instaura en términos estrictamente legales en cuanto a la responsabilidad del conflicto. Se vive un clima de alegalidad, además de convertirse en un principio de legalidad. ¿Por qué alegalidad? Porque normalmente estos encuentros no los teníamos contemplados, pero como queremos que se repare el daño para la víctima y tanto la víctima y el ofensor estuvieron de acuerdo en encontrarse, entonces vamos a convertirlo en un principio de legalidad. Pero acuérdense, muchachos, en estos encuentros de mediación de frente a frente de la víctima ofensor, estamos en un modelo estrictamente legal, ¿ok? No es como las juntas restaurativas que no vamos a reparar el daño en algo que se cometió en la comunidad y en algunos casos la reparación podría ser legal. Bueno, pues ahí tendrían que intervenir ya las autoridades correspondientes para poder llegar a un proceso legal. Pero aquí, en estos encuentros, frente a frente o encuentro víctima-ofensor, estamos en términos estrictamente legales, ¿ok? Ahora, conferencia restaurativa. Este es otro tipo. Ya tenemos las juntas restaurativas, los círculos familiares, el encuentro víctima-ofensor. Este es otro modelo. La conferencia restaurativa. En este modelo de conferencias es muy similar a los encuentros víctima-ofensor que ofrece la mediación penal. Pero porque envuelve a la víctima y al ofensor en un diálogo acerca del delito que se cometió y de las consecuencias. El modelo de conferencias restaurativas incluyen también a la familia o a los grupos comunitarios de apoyo, a las policías, a los trabajadores sociales, a los abogados, incluyendo a la víctima y al ofensor para decir cuál será la reparación del daño. ¿Ok? Entonces, en el encuentro víctima-ofensor solamente está la víctima y el ofensor y el facilitador. En esta conferencia restaurativa ya sí puede intervenir la familia, la policía, el trabajador social, los abogados, sí pueden intervenir. El objetivo primordial de esta conferencia restaurativa
es establecer que el infractor, que no es tanto la reparación del daño, sino también que saber que ese delito que se cometió se realiza con la ayuda de la comunidad. En este sentido, el compromiso va a ser social, donde este infractor este, esté apoyado también por la familia. Es difícil de llevar estas conferencias restaurativas porque intervienen otras partes. A mí en lo particular me gusta o para mí es más satisfactorio cuando se encuentra la víctima y el ofensor, se escuchan y deciden cuál va a ser la reparación del daño. Entonces, estas conferencias restaurativas son muy parecidas a estos encuentros, pero recuerden que va a poder intervenir las familias o las comunidades ya en un entorno estrictamente libre. Por medio de la justicia restaurativa se logra una verdadera justicia, muchachos, porque el ofensor reconoce su responsabilidad y se compromete a reparar el daño causado, logrando una verdadera reinserción social. La víctima conoce los verdaderos motivos que llevó al ofensor a cometer el delito y ambos, la víctima y el ofensor, logran un acuerdo en beneficio de la sociedad, creando así al ofensor conciencia del delito cometido y la responsabilidad de reparar el daño causado. ¿Por qué decimos que por medio de la justicia restaurativa se logra una verdadera justicia? Porque se repara el daño a la víctima y muchas veces también el ofensor, porque como les digo, no siempre el ofensor va a ser un delincuente. También puede ser una víctima circunstancial de un delito que él cometió. Entonces, esto va a permitir una verdadera justicia, porque al reparar el daño, independientemente si es un daño, una reparación del daño física, moral, psicológica, económica, independientemente del tipo de reparación, la víctima se va a sentir más aliviada. El ofensor también se va a sentir porque va a saber que de alguna manera contribuyó para que esa víctima se sienta mejor a pesar de ese daño que se causó. Se repara. Un perdón puede reparar a una persona increíblemente, muchachos, porque si se da un perdón verdadero, incluso si pudieran llegar a esa reparación del daño sincero, en el caso de que a veces son familiares o son personas muy cercanas, cuando se llega al perdón de la víctima, cuando la víctima otorga el perdón o cuando se llega al perdón del imputado, puede haber una reparación enorme dentro de estas personas que estuvieron inmersos en un delito. Entonces, a lo mejor el imputado sigue con su proceso legal, pero no con esa carga moral que puede llevar. O sea, legalmente tendría que cumplir con el delito o con la pena del delito que cometió, pero moralmente se puede sentir muy aliviado. Y sentirse aliviado después de reparar un daño puede llevar a que la víctima se va a sentir más tranquila, más a gusto, a lo mejor va a empezar con un proceso de terapias psicológicas y va a llegar un momento en que se va a sentir mejor. En el caso del imputado, pues va a tener esa reparación moral en caso de que le hayan otorgado el perdón y va a llevar el proceso legal al menos un poco más sereno y más tranquilo porque sabe que de alguna manera él ya hizo algo para reparar el daño que le causó a la víctima. Por esto, en este sentido decimos que hay una verdadera justicia. ¿Cuál va a ser el rol del facilitador en la justicia restaurativa? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este sentido, el facilitador es el que va a ser el líder.
En el caso de las juntas restaurativas en la comunidad, ya tiene que llevar un liderazgo y lo tiene que tener bien establecido. ¿Por qué? Porque va a llevar todo el control de la junta o todo el control del encuentro o del círculo restaurativo. La comunicación tiene que ser muy buena del facilitador. Tiene que establecer muy bien el círculo o la junta o el encuentro para que pueda en un momento solucionar problemas y analizar problemas que se puedan presentar dentro de estas juntas restaurativas. La resolución del conflicto y la planificación y organización, ya sea del encuentro, del círculo o del encuentro víctima-ofensor. Se tiene que planificar y organizar muy bien esto de la justicia restaurativa, porque acuérdese que en caso de la mediación penal o en estos encuentros de la víctima ofensor, donde hay un proceso legal, todo tiene que estar bien organizado y se tiene que tomar en cuenta todos los pros y los contras que puedan suceder dentro de este encuentro. ¿Ok? Ahora, tomando en cuenta que estos encuentros pueden tomar más tiempo de una sesión normal. Puede ser tan fuerte emocionalmente que el facilitador debe estar preparado para esta resolución o para este encuentro. Sobre todo, el facilitador debe estar preparado emocionalmente para ver todas estas emociones que se puedan presentar en los encuentros restaurativos, muy específicamente en estos encuentros de víctima ofensor. Entonces, el facilitador va a ser el líder, se va a tener que comunicar muy bien, va a tener que analizar muy bien los problemas, la resolución de los conflictos y la probable reparación del daño, y sobre todo planificar y organizar muy bien esta justicia restaurativa para que no se nos salga del control y llegamos a un acuerdo reparatorio muy bueno para la víctima y para el ofensor. Ok. La justicia restaurativa es una ejecución de medidas de sanación. Hace días uno de sus compañeros me preguntó, entonces el objetivo de las juntas o de la justicia restaurativa es el perdón. Nuestro gran objetivo sí, porque vamos a restituir esos vínculos, vamos a sanar, vamos a brindar apoyo, vamos a tomar decisiones para realizar otras acciones en las cuales la comunicación sea honesta, que el desarrollo de los vínculos y el fortalecimiento comunitario son parte esencial de los resultados que nosotros queremos. Las diferentes funciones de los círculos le dan un nombre, en algunos casos de círculos de paz. El uso más genérico y de lo cual vamos a determinar son círculos de solución de conflictos. Normalmente en los círculos familiares, en las juntas y en los encuentros víctima-ofensor, estas medidas de sanación van a aparecer, van a ser intangibles, pero ahí van a estar. ¿Por qué? Porque con el diálogo, con establecer este vínculo en la comunicación, podemos encontrar muchas cosas que no se habían dado o cosas que no estaban expresadas. Entonces, en este sentido, puede ser una medida de sanación esta justicia restaurativa. Les mencionaba hace un momento que no es lo mismo llevar un proceso legal con toda esa culpa que tiene el ofensor por el daño causado, que llevar ese proceso legal cuando él ya reparó el daño a la víctima. Ya se sanan, no, las heridas se tardan mucho en sanar, la culpa tarda mucho en sanar, pero poco a poco vamos a ir teniendo esa sanación en estos procesos que son muy fuertes porque involucran muchos sentimientos y emociones. Ahora, ¿cuál fue el origen de los círculos? Pues
podríamos decir que se comenzó, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, con estos círculos en 1980. Como respuesta, en esta época había mucho incesto y mucho, bueno, todavía lo hay, pero se veía mucho, empezó a darse mucho esto, entonces buscando sanar estas conexiones síntomas y sobre todo resaltar la dignidad humana, sino también tener las disposiciones sociales que permitían que esta violencia que había en esas comunidades pues ya no se siguiera cometiendo. Entonces, estos círculos de apoyo era para esta experiencia dolorosa que se tenían las víctimas, poder exponerlas a la comunidad y poner como referentes que sirvieran a la víctima de desahogo emocionalmente y que narrara su vivencia, expusiera su dolor y se sintiera escuchada para poder entonces participar en este círculo, y eran unos círculos de sanación y tener una sanación más adecuada de este delito. Les digo, tienen muchos tiempos, y en este sentido se hacían estos círculos para poder ayudar a la víctima, para que tuviera una ayuda adecuada, porque había comunidades muy conflictivas, sobre todo en Estados Unidos era donde más se veían estas comunidades, donde había muchas víctimas afectadas. Entonces se empiezan a hacer estos círculos de sanación en estas Hollow Water en Manitoba, donde nacen estos círculos de sanación. Y de ahí se empieza, fíjense, en 1980 se empiezan a reestructurar todos o a estructurar más bien estos círculos, y empiezan a tomar auge estos círculos de sanación y empieza con mayor fuerza pues esta justicia restaurativa. Ay, bueno, ay, en este sentido, muchachos, la justicia restaurativa nos da a la justicia alternativa y a la justicia retributiva un apoyo a la víctima y al ofensor de reparar el daño causado, ¿ok? Porque podemos nosotros llevar una mediación y solucionar el conflicto de la manera que lo digan las partes, no sé, pues en el caso de la conciliación, pues que me repare el objeto que compré. En el caso de la negociación, bueno, pues se hace una negociación de algún objeto, pero en el caso donde se involucran sentimientos y emociones entre la víctima y el ofensor, la justicia restaurativa es un gran auxiliar tanto de la justicia alternativa como de la justicia retributiva para reparar el daño. Nuestro enfoque es a la víctima, pero objetivamente es a la víctima, pero indirectamente también a su ofensor, porque, como les comentaba, el reparar el daño te da mucho alivio para poder llegar o llevar un proceso legal en el caso de que el ofensor esté en eso de ese proceso legal por el daño que causó o el delito que causó en circunstancias que pues van a ser todas muy diferentes de cada una de las personas. Ok, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta o duda? Nada. Bueno, vamos a hacer esto, muchachos. Vamos a ver si los puedo ver. Los veo que están ahí agrupaditos frente a sus computadoras. Yo tengo aquí 38 personas conectadas. Una pregunta, ¿todos están en un mismo grupo o están en diferentes lugares? Sí, profe, aquí todos estamos en un mismo grupo. Los 38 están en el mismo grupo. Sí, No, aquí. profe, en el cuarto Ok, A estamos en la aula. bueno. Ahí ustedes ya tienen una práctica y ya les dijeron cómo la van a realizar.
¿sí? Van a tener otra tarea. De todas estas sesiones que hemos tenido nosotros, desde que empezamos a hablar del contexto general de los más, que hablamos de negociación, de mediación, de conciliación, de arbitraje, de las técnicas y ahora de la justicia restaurativa, ustedes van a hacer un mapa conceptual de cada uno de estos conceptos que les hemos dado o de cada uno de estos modelos de los más que hemos hablado. Yo ya le pasé a la dirección o a la administración los videos de cada una de las sesiones para que ustedes puedan, en caso de no pudieran estar presentes o que no tuvieron internet, poder tener ahí la información. Pero también pueden hacer una investigación en diferentes fuentes para poder realizar este mapa conceptual de cada uno de los modelos de los más. Vamos a poner en este mapa conceptual lo que es la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y las juntas restaurativas. ¿Qué vamos a poner en el mapa? Vamos a poner estos 5 y aparte vamos a poner las características de cada uno y cuál es el objetivo principal de cada uno. Incluso podemos poner, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la mediación y la conciliación y cuál es el aporte que nos hace la junta restaurativa a estos métodos alternativos para solucionar los conflictos. Entonces, en ese sentido, va a ser nuestro trabajo para el jueves. Incluso, mañana nos vamos a poner de acuerdo quién va a participar o quién desea participar para que nos exponga este mapa y poder hacer una recapitulación de los métodos que hemos expuesto desde el día que empezamos, desde el día 6 hasta el día de hoy, porque todavía mañana todavía les voy a pasar otra información. Nayeli, Doctora, una pregunta. dígame, no lo escucho, Nayeli. ¿El trabajo es en grupo o es individual? Individual, porque lo vamos a tener que subir a la plataforma, porque es un trabajo individual y se califica individual. Ah, ya, Ujú. gracias. ¿Alguna otra duda? Era sobre la negociación, mediación y qué más, disculpe. Es negociación, mediación, conciliación, arbitraje y la justicia restaurativa. Van a Buscamos la ser un definición mapa de cada conceptual uno. de estos 5 modelos. Acuerden que la justicia restaurativa es un auxiliar a la justicia alternativa y retributiva. Está como en medio de las dos. Nos auxilia a las dos. Porque acuérdense que la justicia restaurativa la podemos llevar, por ejemplo, en una mediación familiar normal, pero también la podemos llevar en una mediación penal. Ya, Entonces, doctora, disculpe, no sé si nos puede pasar las diapositivas porque todavía no nos pasan ninguna y necesitamos tener materia para poder seguir estudiando. los videos ya los pasé, pero ahorita les digo para que les suban los links de los videos, Y de por favor, cada una de las sesiones, y ahí están identificadas, mediación, conciliación, arbitraje, todo, en cada uno de los modelos está identificado, perdón, en cada uno de los videos está identificado de qué se trata, ya, gracias, doctora. ¿ok? ¿Alguna otra duda? Ya Sí, una empezaron con su consulta. práctica, ¿verdad? Carla, dígame. Una consulta. Eh, ¿Es un cuadro por cada uno de los temas o es un cuadro de los 5 temas? Usted puede elegir es que si haces un cuadro de un tema, pues no es un mapa, bueno, pueden hacer un mapa de lo que es la mediación, un mapa de lo que es la conciliación, pero la idea es que tengan un mapa completo para que tengan ustedes, lo visualicen mejor. Entonces, hacer un mapa completo de los 5, ¿ok?
Doc, es una pregunta. ¿Tenemos que exponer o solo le mandamos a su correo o a Levea? Lo van a subir a la idea. Ya, Y gracias. el jueves vamos a hacer una discusión del tema. O sea, ustedes ya lo vieron, ya tienen los videos, ya asistieron a la clase, ya hicieron su actividad y vamos a hacer una pequeña. En este sentido, ¿qué pasó, chicos? Aquí estamos. Le están poniendo cuernitos. En este sentido, es Milton, ¿verdad? En este sentido, vamos a hacer nuestras aportaciones. ¿Ok? Profe, buenos días. Un favor. Lo que pasa es que nos mencionó que mañana nos va a brindar más información, pero nosotros mañana tenemos eh, vinculación con la sociedad. No, tenemos prácticas preprofesionales y nos vamos a dirigir a Paute. Ay, a ver, es que casi no los escucho. A ver, ¿ahí me escucha? A ver, Bueno, déjame subirle le, también un poquito mi volumen acá. A ver, ahí. ya, le comentaba que el día de mañana no vamos a estar presentes. ¿Por qué? Porque nos vamos a dirigir a Paute por las prácticas preprofesionales. El día jueves nosotros ya tenemos exámenes, entonces tampoco creo que va a haber cómo exponer porque ya nos toca a rendir el examen. Ah, ok. Bueno, entonces para el jueves ustedes suben en su plataforma la actividad. Entre jueves y viernes la tienen que tener para poder evaluar. No, es que yo no sabía que no iban a asistir mañana y el jueves, pero ahorita me pongo de acuerdo. Doc, es que no se van todos, se van solo los que tienen un grupo de prácticas de preprofesionales. Es que hay 4 grupos, ¿no? 2 grupos se van. Si mañana se van 2 grupos nomás, o sea, no es que no todos vamos a asistir. Sí, solo se va un grupo de estudiantes mañana. Mañana. ¿Y el jueves? El jueves están todos, estamos todos. Están todos en el examen. Sí, el jueves es el examen. Ok. Bueno, déjenme, me pongo yo de acuerdo con la doctora Diana porque no tenía conocimiento de esto y les informamos si van a asistir nada más los 2 grupos, si vamos a tener la clase o no. ¿Ok? Y también lo del jueves. O sea, nada más déjenme, yo, ¿tienen representante de grupo o me comunico con ustedes por medio del doctor Darwin o de la doctora Diana? Chicos,